Mi nombre es Tomás, y esta es la historia de cómo la prosperidad se convirtió en mi infierno personal. Durante años, mi vida fue una lucha constante. La tierra se negaba a dar frutos, las sequías quemaban mis cosechas, y la pobreza era una sombra pegada a mis talones. Cada mañana me despertaba con el sabor amargo de la desesperanza, preguntándome qué había hecho para merecer tanta mala suerte. Mis manos estaban agrietadas por el trabajo inútil, y mi espíritu casi roto. Una noche, mientras la luna se escondía tras nubes espesas y el viento aullaba como un alma en pena, llamaron a mi puerta. Al abrir, me encontré con un hombre que no pertenecía a este lugar. Vestía un traje elegante, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz de mi humilde lámpara de aceite. Su rostro era pálido, casi translúcido, pero lo que más me inquietó fue su sonrisa. Era una sonrisa perfectamente dibujada, pero sin calidez, como si estuviera ensayada frente a un espejo frío. Se presentó como un simple viajero, perdido en el camino. Lo invité a pasar, más por costumbre que por ganas. Se sentó junto al fuego, y sus ojos oscuros brillaron con una inteligencia perturbadora. No tardó en hablar de mis problemas, como si pudiera leer mi mente. Sabía de mis deudas, de mis cosechas fallidas, de mis noches en vela. Y entonces, con una voz suave como el terciopelo, me hizo una oferta. Tomás, dijo, inclinándose hacia mí, puedo darte todo lo que deseas. Campos fértiles, cosechas abundantes, una riqueza que nunca imaginaste. A cambio, hizo una pausa, y su sonrisa se ensanchó 1 milímetro. Solo te pido algo sin importancia, algo que ni siquiera notarás que te falta. En mi desesperación, sus palabras sonaron como música celestial. Algo sin importancia. Tenía tan poco que sentía que no tenía nada que perder. La idea de una vida sin preocupaciones, sin el hambre acechando a mi familia, era demasiado tentadora. Creí que se refería a un recuerdo de la infancia, a un objeto sin valor, así que, sin pensarlo 2 veces, sin leer la letra pequeña que no existía en papel, pero sí en sus ojos, acepté. Sellamos el pacto con un simple apretón de manos. Su piel estaba fría, antinaturalmente fría. Luego se levantó, me dio las gracias por mi hospitalidad y desapareció en la noche tan misteriosamente como había llegado. Al día siguiente, el milagro comenzó. Mis campos, antes secos y agrietados, amanecieron cubiertos de un rocío fresco. Las plantas que se marchitaban ahora se erguían orgullosas y verdes. En cuestión de semanas, mis graneros se desbordaban. El maíz crecía alto y dorado. Las patatas eran enormes y perfectas. Vendí mis cosechas a precios increíbles y, por primera vez en mi vida, el dinero dejó de ser una preocupación. Pagué mis deudas, compré ropa nueva para mi esposa, Elena, y mis hijos, Mateo y la pequeña Sofía. Sentí un poder que nunca había experimentado. Por fin, tenía el control. Pero la prosperidad trajo consigo un vacío que no supe identificar al principio. El primero en desaparecer fue mi perro, Sultán. Era un viejo mestizo que me seguía a todas partes. Una mañana, simplemente no estaba. Lo busqué por toda la granja, llamándolo hasta quedarme sin voz. Cuando le pregunté a mi esposa, Elena me miró con extrañeza. Sultán, Tomás, nunca hemos tenido un perro. Pensé que era una broma de mal gusto, pero su confusión era genuina. Mis hijos tampoco lo recordaban. Era como si Sultán hubiera sido borrado de sus mentes. Unas semanas después, fue mi hermano, Javier. Vivía en el pueblo vecino, y solíamos vernos todos los domingos. Un día, al mencionarlo en la cena, mi esposa y mis hijos me miraron como si estuviera loco. «Papá, no tienes ningún hermano», dijo Mateo con preocupación. Fui al pueblo, pregunté por él, nadie lo conocía. El carpintero, su mejor amigo, juraba que yo era hijo único. Era como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para negarme la existencia de mi propia sangre. La desesperación comenzó a arañar mi cordura. Fue entonces cuando empecé a notar las marcas. Pequeñas quemaduras en las paredes de madera de la casa, como si garras al rojo vivo se hubieran arrastrado por ellas durante la noche. Aparecían en lugares nuevos cada mañana junto a la cama de mis hijos, en el marco de la puerta de mi habitación. Eran la única prueba física de que algo terrible estaba sucediendo. Y entonces
Él regresó, el viajero elegante apareció una noche en medio de mi campo de maíz, más próspero. Su sonrisa era aún más grande, más triunfal. «Veo que disfrutas de tu nueva vida, Tomás», dijo, su voz resonando en el silencio. Le grité, le exigí respuestas sobre mi perro, sobre mi hermano. Él solo se rió, un sonido helado que me caló hasta los huesos. «Te lo di, Han Solo. Estoy tomando algo sin importancia, algo que, una vez que desaparece, nadie extraña». Y entonces lo entendí. No estaba tomando cosas, estaba tomando seres vivos, borrándolos de la existencia y del recuerdo de todos, excepto del mío. «No te preocupes, Tomás», susurró, acercándose. «Solo estoy tomando lo que ahora es mío». La siguiente víctima fue mi hijo Mayo R. Mateo Andós. Mientras jugaba cerca del granero, simplemente se desvaneció. Corrí hacia donde estaba, pero solo encontré el eco de su risa en el aire. Entré a la casa gritando su nombre. Elena y la pequeña Sofía estaban preparando la cena. «¿Mateo? ¿Quién es Mateo?» «Cariño», preguntó Elena, con una ternura que me destrozó el alma. Vi en sus ojos el mismo vacío, la misma ausencia de memoria. Esa noche, las marcas de garras quemadas rodeaban la cama vacía de mi hijo. Intenté luchar, intenté romper el pacto. Recé, maldije, quemé hierbas sagradas que una anciana del pueblo me recomendó. Pero nada funcionaba. El pacto era una cadena invisible que me ataba a Elan. La prosperidad de mis campos se sentía ahora como una burla macabra. Cada mazorca dorada era un recordatorio de mi estupidez. La siguiente en irse fue Elena, mi amada esposa. El proceso fue lento, tortuoso. Primero olvidó pequeñas cosas, como donde dejaba las llaves. Luego, empezó a llamarme por nombres extraños. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, me miró con los ojos llenos de lágrimas y miedo. «¿Quién eres?», me preguntó. «No recuerdo tu nombre». Intenté recordarle nuestra vida juntos, nuestros hijos, nuestro amor. Pero era como hablarle a una pared. A la mañana siguiente, su lado de la cama estaba frío y vacío. Y en la pared, junto a mi cabeza, una nueva marca de garra humeaba ligeramente. Solo me quedaba Sofía, mi pequeña luz. La protegí con mi vida. No la dejaba salir de mi vista. Dormía con ella en mis brazos. Pero sabía que era inútil. Una noche, mientras la acunaba, su cuerpo empezó a volverse transparente, como un fantasma. «Papá, tengo frío», susurró, su voz convirtiéndose en un murmullo lejano. La abracé con todas mis fuerzas, pero era como abrazar el aire. Se desvaneció entre mis brazos, convirtiéndose en un susurro atrapado entre las sombras del granero. Quedé solo, completamente solo, en una casa enorme y vacía, rodeado de campos perfectos y un silencio absoluto. El diablo apareció una última vez, de pie en el umbral de mi puerta, su silueta recortada contra la luna llena. Su sonrisa era la de un depredador satisfecho. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mirada lo decía todo. Yo había firmado por prosperidad y él me la había dado. Pero al aceptar su regalo, le di permiso para tomar todo lo que daba sentido a esa prosperidad, todo lo que amaba. Decidió no arrebatármelo de golpe, sino pieza por pieza, saboreando cada segundo de mi agonía. Ahora, vivo en mi riqueza maldita. Mis campos son los más fértiles de la región, pero su abundancia es un veneno para mi alma. Cada día, el sol ilumina una fortuna que no puedo compartir con nadie. Cada noche, el silencio me grita los nombres de los que perdí. Así nació mi leyenda, la leyenda del pacto maldito. Un recordatorio de que nada es gratis cuando negocias con la oscuridad y que a veces la peor condena no es perderlo todo de una vez, sino verlo desaparecer lentamente hasta que solo quedas tú y el recuerdo de lo que un día tuviste. Gracias por escuchar mi historia. No olviden que hay ofertas que es mejor rechazar. Si te gustan este tipo de relatos, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima oscuridad.